Hola, ¿cómo están amigos? Miren cuánta Navidad venimos viviendo ahora, haciendo todos estos detalles, adornos, regalitos, cómo salir a laboral, pero sobre todo para decorar nuestro hogar. Miren lo que es esto, un sueño. ¿Querían brillo? Ah, no sabía porque acá hay brillo hay acá en el taller para Navidad siempre. Así que unos arbolitos divinos, miren qué bonitos. No les puse cascabeles, que es lo único que les faltaría, pero si los ponemos en un pasillo y se mueven con tanto brillo divino, traen una alegría, la verdad, divinos, divinos estos arbolitos, estos pinitos que hacía un montón de tiempo que les tenía unas ganas bárbaras. Hoy los traemos aquí para compartir con todos ustedes, espero que les guste. Son muy decorativos, mucho brillo, mucho movimiento, que es lo que nos gusta. A decorar se ha dicho, ¿no? Acá tenemos un poco de los materiales que vamos a usar para esta guirnalda o este colgante tan hermoso. Y miren, como para empezar, acá tengo una ramita. Yo siempre comento que tengo la ventaja de que voy al lago y busco todos los años, me hago una pila de estas ramitas que lava el agua y miren qué belleza. Ustedes se van a buscar cualquier ramita, si es de este tipo natural mejor, así alguna rama sequita que tenga cierta forma, es bonita, y si no alguna varita, una caña puede ser también, como para colgar estos pinitos preciosos. Eso por un lado. Vamos a sacar un poquito aquí. Bueno, yo voy a usar mis lanitas, pero saben ustedes que pueden hacer este trabajo o cualquiera, siempre ustedes tienen que buscar el hilado que a ustedes les gusta. Yo elijo siempre los que a mí me gustan, obviamente, y trabajo con estas lanas que son divinas, calidad, color, todo me encanta. Entonces sigo haciendo mis trabajos con estas lanas, pero pueden usar hilo de algodón, cashmere de verano, alguna lana más gruesa, lo que ustedes quieran y les hace felices. Que eso es lo importante. Por otro lado, ¿qué tenemos? Acá tengo unos lentejuelones que son esas guirnaldas más finitas que decoran al lado de los pinitos. Divina, divina. Y por acá tengo, esta es la tapa del pegamento, este no. Por acá tengo lentejuelas de todo tipo, color. No tienen lentejuelas, bueno, pueden usar. O no tienen lentejuelones, no los pueden conseguir. Hacen tiritas con botones. Hacen alguna tirita con, puede ser si manejan porcelana, pueden hacer bolitas, pueden hacer piecitas de bijú, lo que tengan, porque en estos trabajos podemos utilizar lo que hay en casa. Desarmaron un collar, bueno, hacen esas tiritas decorativas con un collar desarmado, una pulsera, algo que no usen más, todo viene perfecto. O también podrían usar chibre. Otro de los hilitos que siempre tengo y en las fiestas no puede faltar el brillo en mis trabajos son estos hilos dorado o plateado, que también un poquito vamos a decorar los pinitos para que no queden sin brillo. No puede ser. En mi taller no existe hacer cosas sin brillo para las fiestas. Bueno, eso y un poquito de silicona en frío, que es para pegar estas lentejuelas, o las pueden coser obviamente. Bueno, una aguja, lanera, lo que tengan, que saben que agujita, tijera, eso está en el taller siempre o en el rinconcito donde ustedes tejen y hacen sus artesanías. En esta ocasión tengo la 4,5, una agujita de aluminio, pero porque voy a tejer con esta lana doble y es con el que me voy a manejar con este material. Pero ustedes tienen que adaptar la aguja al material que tengan y también va a depender del tamaño, como lo digo siempre, según la aguja y el grosor del hilado que tengan, el tamaño del pino. Que después les voy a contar otra cosita que si lo quieren hacer un poquito más grande. Bueno, tenemos ya la ramita divina que la voy a dejar a un costado para poder trabajar. El pegamento, la lana, listo, hilo, lo que tengan. Bueno, vamos a empezar a hacer estos pinitos divinos. Tengo un montón de colores. Y yo elegí hacerlo con muchos colores. Ustedes pueden tomar una sola gama, por ejemplo, no sé, quieren hacer el pinito, por ejemplo, yo acá muestro un poco de los verdes que tengo. Todo con verdes distintos lo pueden hacer. O pueden elegir un solo color y decoran los arbolitos con mucha lentejuela, mucho color en piecitas de bijú, también pueden ser, mostacillas, podría ser. A mí me gustó esta idea, cuando vi este pinito me encantó, siempre tuve ganas de hacerlo.
Obviamente le puse algo, un toque mío, porque me gusta. Me gusta siempre agregar algo que sea un toque propio, que ya lo van a ver al final. Y es divino, la verdad que es muy bonito para hacer y vale la pena, es un trabajo muy simple de realizar. Vamos a empezar. Primero voy a dejar una hebra. Esta hebra la dejo para luego hacer la colita donde va a colgar el pinito. Entonces ustedes pueden dejar una hebra bien larga y después van a decidir el tamaño de la colita. Ya lo van a notar a esto cuando lo armemos, porque puede ser uno más arriba, uno más abajo. Entonces pueden dejar una hebra larga y empiezan a tejer el pinito, o luego esa tirita para colgar se la agregan aparte, también puede ser. Bueno, acá yo tomé cualquier color, uno de estos tan bellos, en este caso este rosado, y vamos a hacer un anillito mágico. Ahí, dentro de este anillito tejemos pancitos. Es un grupo de 3 varetas dentro del anillo. Van a ver qué simple que es. Ahí está. Y con puchitos, porque si eligen hacerlo, igual aunque elijan hacerlo con un solo color, lo hacen rápido y lleva muy poco material. Entonces, hice mi primer grupo. En esta hilera voy a separar con 2 cadenitas. ¿Por qué les digo en esta hilera, que es la primera, y en una más? Porque luego les voy a contar cómo estas 2 cadenitas la pasamos a una. Pero ya vamos a llegar ahí. Voy a tejer otro pancito con 3 varetas, y así se hace el pinito, con pancitos de 3 varetas. Ahí está. Y ahora voy a cerrar el anillo bien ajustado. Esta hebra la dejo para, les comentaba, hacer más tarde donde lo vamos a colgar. Y ahora voy a hacer 2 cadenitas como hice en el otro extremo. Y unimos esto que es muy chiquitito, paso la hebra para adelante, uno en la primer vareta, en la que hicimos de cadenitas, ahí. Este es el inicio, es la cúspide del arbolito, del pinito. Voy a hacer una cadenita y corto porque no lo voy a hacer en un solo color, como les mencionaba, lo voy a hacer con varios colores. Dejo una hebrita como que me permita luego o enhebrarla e ir escondiendo por dentro, o al final del trabajo, como voy a hacer yo, me voy a dedicar a esconder todas estas hebritas. Por ahora la voy a ir dejando. ¿Qué tengo acá? Los 2 grupitos de las 3 varetas. Voy a elegir otro color. A ver, vamos a buscar. Tengo tantos colores, estoy buscando. Podría ser este violeta, claro. Y dentro de este arco de 2 cadenas, vuelvo a tejer estos 2 grupitos. Igual. Por ahora lo hacemos igual. Ahí dejo una hebra. Siempre recuerden dejar una hebra para luego poder esconder y anudar. Y acá, en este arco de 2 cadenas, vuelvo a tejer un grupo de 3 varetas. Ven que voy a soltar ahí un poquito más. Miren lo que vamos usando, nada de material. Así que busquen todos esos restitos que nos van quedando. Ahí está. Nuevamente hago 2 cadenitas. Eso es por ahora. Y me voy a ir hasta el otro arco. Ahí. Va a estar todo como muy a presión, pero eso es porque estamos iniciando. Vuelvo a tejer en este arco ese grupo de 3 varetas, que yo los llamo pancitos. Y nuevamente el arco de 2 cadenas para unir la hilera. Miren qué chiquitito que es. Ahí voy girando, busco la primer vareta y cierro con un puntito deslizado. Hago la cadenita de nudo y vuelvo a cortar una hebrita ahí cortita como para luego poder esconder o ir cortando. Bueno. Miren cómo les tiene que quedar. Tengo 2 así y 2 al revés, como enfrentados. Ahí y ahí. Entonces, ahora lo vamos a ubicar así, miren. Estas 2, me va a quedar el huequito aquí en el medio. Así lo van a ubicar
y en este ahora vamos a tejer diferente. Entonces voy a buscar un tercer color. Podría ser este amarillo, ¿por qué no? Porque son multicolores estos arbolitos. En este arco ahora vamos a hacer un aumento. Es recontra fácil. Para hacer nuestros adornos, para regalar, para decorar nuestra casa. Acá hago un grupo. 2 y 3. Bueno, en este punto es donde ya no hacemos más el arco de 2 cadenas. Vamos a hacer una sola cadena de separación. Acá voy a hacer una cadenita al aire y en el mismo espacio viene el aumento. O sea que tejo otro grupo de 3 varetas. Quizás estas se le van a ir enredando a medida que vamos tejiendo. Porque es diminuto. Por ahora viene muy chiquitito esto. Ahí está, hice mi aumento, ¿ven? Una cadena al aire y salto al próximo arco. Tengo que girar un poquito ahí. Están todas estas hebritas. Si ustedes se sienten cómodos, las pueden ir, a medida que terminan, van escondiendo y listo. Yo lo dejo para el final, pero lo pueden hacer. Si notan que les molesta o que se les va enredando, ahí tejí el grupo, cadena de separación y nuevamente el grupo aquí mismo porque estamos haciendo el aumento. Ahí. Ahí. Y me faltaría una vareta más. Y ahí. Cadena al aire y vamos a unir la hilera. Busco la primera vareta. Cierro con un punto deslizado, cadenita, vuelvo a cortar. Ahí vamos. Bueno, por acá adentro me van quedando las hebritas. Miren cómo les tiene que ir quedando. Los aumentos quedaron en los laterales. ¿Ven cómo va creciendo? Bueno, ahora vamos a elegir otro color y vamos a repetir los pancitos, pero esta hilera va sin aumento. Busco otro color. Acá tengo mi otro colorcito y vamos a empezar aquí donde está el aumento y tejo un pancito. En esta hilera no hago aumento, o sea que voy a hacer solo pancitos en cada uno de ese espacio que dejamos. Ahí hice 3, una cadena de separación. Les mencioné que no tejí más con 2 cadenas. Yo no le hago 2 cadenas porque me queda como un hueco bastante grandecito y no es la idea porque es un trabajo muy chiquitito, pero como siempre hay un pero. Si ustedes quieren y se sienten más cómodos haciendo arquitos de 2 cadenas, lo pueden hacer. Bueno, miren que voy haciendo un pancito por cada hueco. Ahí lo vamos a mantener con un pancito, sin aumento. Miren qué fácil. Siempre tuve muchas ganas de hacer este pinito, pero como todo, a mí siempre me falta el tiempo. Y calculo que a muchos de ustedes también. Por eso digo siempre en broma que mis días deberían de ser entre 26 y 28 horas seguro. Bueno, ahí voy. Una cadenita más. Y cierro la hilera. Miren qué fácil y qué rápido. En un rato tienen unos cuantos de estos hechos y decoran o también pueden vender, como digo siempre. Ahí vamos. ¿Ven? Acá se nota que no hay aumento. No importa. Así vamos a ir manejándonos. Busco otro color. Busco otro color y ¿qué voy a hacer? Repetir la misma hilera. Hago otra hilera, así no repito otra vez exactamente lo mismo. En cada uno de estos huequitos un pancito. No va a haber aumento en esta otra hilera. Así que me quedo a buscar otro color y a hacer esta hilera que no modificar nada. Bueno, miren. Acá ven que no modificó. Lo hice igual, solamente que quedan cruzados. Acá tengo 2 y acá tengo 2.
pero me queda este arco de este lado y este de este lado. En estos dos, ahora sí, vamos a hacer el aumento, como hicimos aquí en amarillo, lo vamos a hacer ahora aquí. Entonces, hoy les mencionaba que nosotros le vamos a dar el tamaño. Yo en cierta cantidad de hileras voy a detenerme porque estoy buscando un pinito pequeño, como para la guirnalda. Pero si ustedes están entusiasmados y quieren hacer un pino más grande y no hacer una guirnalda, por ejemplo, para colgar en la puerta, para colgar en una pared, como calendario de Adviento, lo pueden hacer y quedaría divino, divino, divino. Ahí estoy. Miren, estoy haciendo el aumento. Es repetir, En estas dos no hicimos aumento, hicimos en esta. En estas dos repetimos el mismo movimiento. ¿Ven? En esta hacemos el aumento. Estuve muy tentada de hacer con este pino el calendario de Adviento. Pero bueno, me decidí por hacer esta guirnalda. Así que ustedes busquen ideas, que siempre tienen muy buenas ideas, y comparten aquí en los comentarios, para que todas podemos sacar lindas ideas y hacer para nosotros, cómo salir laboral. Voy por el aumento. Ahí no les mencioné, pero acá va el pancito solo. Los aumentos siempre al lado, nada más, a cada uno de los laterales, hasta darle el tamaño que ustedes deseen, el tamaño definitivo. Ahí voy. Voy más rápido porque esto es tejer los pancitos. Igual muy rápido con este tamaño se me hacen nudos en los dedos, les digo, porque es muy chiquitito. Así que se hace lo que se puede. Ahí vamos. Cadenita, y ahora sí llego aquí al inicio y volvemos a unir como hacemos en todas las hileras. Corto, busco otro color. Uy, voló mi aguja. Bueno, para que vean que esta es a prueba de todo, se me cae todo el tiempo, son las agujitas que hacemos aquí en el taller y la verdad que son resistentes. Bueno, ¿ven cómo va creciendo? Ahora vamos a repetir estas dos hileras aquí, sin aumento, porque tenemos que lograr tener luego este aumento de aquí para volver a repetirlo. Entonces me voy a quedar tejiendo, a ver, tengo 2, 4, 6. Me quedo tejiendo otra hilerita más. Bueno amigos, miren, acá agregué, después del aumento, agregué las dos hileras que van sin aumento. Y esta, digo última hilera porque es el tamaño que yo elegí. Esta que viene ahora, viene con aumento como hicimos ahí y como hicimos con el amarillo. O sea que van a hacer una hilera con aumento, dos sin aumento. Una hilera con aumento, que sería aquí en el lateral, dos sin aumento. Eso hasta darle el tamaño que ustedes quieran. Yo voy a hacer ahora una hilera más con verde aquí y esta es la que llevaría el aumento. Entonces, aunque haga una sola de estas porque luego le hago el remate, el bordecito, voy a hacer el aumento para que tenga forma, si no va a quedar muy recto. Entonces recuerden, cada dos hileras hago una de aumento y ustedes le van a dar el alto que quieran, el tamaño que ustedes deseen. Separo con una cadenita y empiezo a cubrir estos huequitos con un pancito solo. Los aumentos recuerden que van solo a los laterales y ahí va otro pancito. Miren qué bonito que queda. Una cadena y acá en este otro lateral me tocaría hacer el aumento. A mí me gustó rematar con dos hileras en verde a cada uno de estos pinitos, pero ustedes van a elegir como les mencionaba. Quieren agregarle a este tejido, por ejemplo, un lamé, y van tejiendo con el hilado que tengan y encima el lamé. Entonces cada uno de estos pancitos va a tener un toque de brillo y también va a quedar precioso. Si a ustedes les gusta usar así
con brillo como, como me gusta a mí. El brillo me gusta para cuando llegan las fiestas y bueno. Ahí gibré por toda la casa después, pero no importa, queda lindo. Ahí cadenita y voy a cerrar la hilera, pero no corto, porque les mencionaba que las dos últimas hileras las tejo con color verde, a todos los pinos. Elegí distintos verdes, pero a todos los hice de la misma forma. ¿Cómo vamos a rematar? Primero les voy a mostrar cómo quedó. Ahí, este es el tamaño que yo elegí. Acá están los aumentos. Ahí. Si ustedes lo quieren seguir, bueno, les tocaría hacer dos hileras como hicimos aquí, sin aumento, y la próxima con un aumento a cada lado. Bueno, ahora, para rematar, le voy a hacer estas onditas preciosas. Me voy a mover al medio, con un puntito deslizado, al medio de este pancito, en la vareta del medio, un punto bajo. En el primer arco tejo 5 varetas. Y vamos a hacer esta especie de onda o de abanicos con 5 varetas. Ahí voy, tengo la quinta. Y busco nuevamente del grupo la vareta del medio. Ahí voy a tejer un punto bajo. Hice mi primera ondita o abanico, miren qué bonito. Ahora voy a saltar en cada uno de estos huecos y vuelvo a completar un abanico con 5 varetas. Y se va formando como generalmente vemos los pinitos que vienen así, con unas onditas muy lindas. Y bueno, este es el toque que a mí me gustó darle por la pequeña, mínima, yo diría detalle, no es una idea, es un detalle distinto a cómo se han visto estos pinitos. Un saludo a la creadora, que no sé quién será porque se han visto tantos que uno nunca sabe después a quién le pertenece, pero bueno, un saludo porque me encantó, este pinito es divino. Pero bueno, acá yo hice mi toquecito que son estas ondas y me gustó mucho más. Me gustó verlo así. Yo sigo haciendo ondas, pero vieron cómo voy haciendo. En cada uno de estos huequitos que hicimos con la cadena al aire, le agrego uno de esta especie de abanicos o onda que ya lo van a ver. Bueno, lo han visto en el inicio, pero ahora lo van a ver acá más cerca y cómo lo hemos hecho. Miren qué rápido, súper rápido. Ya estoy dando toda la vueltita con muy poquito material. Les mencionaba puchitos para estos pequeños trabajos que son muy decorativos. A mí me gustó hacerlo en una ramita. También les mencioné que me gustó también como calendario de Adviento, en un tamaño más grande, me encantaría. Pero bueno, este año no, este año paso. Pero también los podrían colgar en hilera. Acá me queda un espacio, ¿ven? Y acá está el primer abanico, pero en este espacio lo vuelvo a hacer. Ahí. Lo pueden colgar en hileras, los pueden colgar en forma individual en algún pino en el árbol de Navidad o en un pino en el jardín. La verdad que quedan preciosos. ¿Cómo cierro este? En el primer punto bajo, puntito deslizado y listo. Cerré la hilera. Vamos a hacer un nudo, cortamos la hebra porque hay que esconder. Yo me dediqué a esconder a cortar todas las hebritas anteriores. Ahí me quedaron un puchito nada más. Y miren qué bonito cómo les tiene que quedar. ¿Ven? Estas son las onditas que yo le agregué, que me encanta el detalle cómo queda. Si no, quedarían ahí, rectos. Bueno, ¿qué le faltaría? Bueno, le faltaría el tronquito. ¿Cómo agregué el tronquito? Usé varios marroncitos. Acá tengo uno clarito, lo voy a usar ahora. Y también usé un marrón chocolate. Entonces hice de distintos colores los tronquitos. Como para variar un poquito. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir, ahí lo acomodamos. Me faltaría sacar estas hebritas, pero bueno, ahora se las voy a sacar. Y empezamos a hacer el tronquito. El tronquito yo lo tomé
desde este pancito, pero del lado de adentro, miren, ahí tengo el otro. Vamos a sujetar el tronquito de estos dos pancitos. Entonces el tronco nos va a permitir que esto quede cerradito. Pero voy a ir aquí, giro hacia arriba esta ondita y voy a sujetar varetas sobre este mismo pancito. ¿Ven? 3 espacios. Bueno, voy a tejer 3 varetas. Levanto la primera y tejo sobre ese pancito, en mi caso quedó el turquesa. Ven que voy a soltar un poco de la lana. Tejo una tirilla de varetas. Yo tejí, ¿cuántas hileras? 8 hileras me parece que tejí. Pero ahora se los voy a mostrar. Entre 6 y 8 hileras, porque lo vamos a hacer doble. Tejo las 3 varetas, voy girando y vuelvo a tejer las 3 varetas. Estoy haciendo una especie de tirilla que es lo que nos va a servir a nosotros como tronquito. Bueno, acá tengo 3 varetas, miren. Todavía falta, pero yo les voy a mostrar. Si yo bajo la ondita y estas 3 varetas, miren, lo voy a dar vuelta para que lo puedan ver mejor. Me va a quedar ahí un tronquito muy cortito. Entonces voy a hacer una hilera más. Voy a hacer más, pero voy a hacer una hilera más para que se note que el tronquito queda un poquito más largo. Si no me va a quedar medio corchito el arbolito. Ahí está. Acá tengo 4 hileras. Entonces vuelvo a mirar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes miren. Se fijan, si les gusta, si les hace felices. Ahí está. Ahí me gusta este largo. Entonces vuelvo a tejer 4 hileras más, pero en el mismo, acá sigo tejiendo, porque después lo vamos a doblar a la mitad. Y acá sigo tejiendo otras 4 hileras y ya les muestro cómo lo unimos. Acá tengo las 8 hileras, voy a cortar la hebra, un poquito larga porque con esta voy a coser. Ahí. Tengo las 8 hileras que obviamente no va a quedar así largo, larguísimo, no. Lo vamos a doblar a la mitad y lo voy a coser. Lo podrían con la misma aguja de crochet tejer con un punto deslizado y unen a la otra, al otro pancito acá. Pero bueno, no sé, me gustó la idea de coserlo. Voy ahí, pincho los dos, vengo nuevamente, es unirlo nada más, esta tirilla al pancito este que me quedó a mí en color turquesa. Ya saben, ustedes lo pueden hacer con muchos colores o con un solo color o solamente así como engamado en un tono y también va a quedar bonito. Ahí está, esa es la unión, así que me quedaría hacer un nudito y esconder esas hebritas. Bueno, se me desenhebró, no importa. Después voy a esconder estas hebritas que están dando vuelta. Y acá es lo que les mencionaba, que lo doblamos a la mitad. Ahí. Ahí. ¿Qué nos quedaría ahora por hacer? Más allá de esconder estas hebras y cortarlas. Miren. Miren si no es precioso. Ahora llegó la hora. Ah, sí. Ahora llegó la hora de divertirnos. ¿Y qué hacer? Bueno, pegar lentejuelas. Que como esto lleva un tiempito, yo me voy a quedar pegándolas, pero solo les muestro aquí cómo irían. Y yo le pegué de los dos lados. Dejamos secar, damos vuelta y pegamos lentejuelas de los dos lados para que quede bien decorado, ¿sí? Así que me quedo haciendo ese trabajo, esconder la hebra y les muestro un par de detalles más y ya lo vamos terminando. Qué bonito cómo va cambiando. Y como si fuera poco el brillo, miren, acá tengo un lamé. Es muy finito, pero miren lo que voy a hacer. Le dejo una colita para atar, después lo ato. Simplemente lo voy enroscando así, como cuando le ponemos a los pinos esas boitas tan lindas. Voy hasta abajo, subo y listo. Eso es todo. Cuando llego acá arriba, hago un nudo. Sí puedo, porque no saben lo finito. Es recontra finito para mis dedos, pero bueno, ahí. 2 nuditos
Encima tiene vida propia, como es como metalizado. Ahí está. Ahí. Y es un toquecito más para decorar. Miren qué bonito que queda. Bueno, acá volvemos a esta hebrita que dejamos bien larga. Voy a enhebrar mi aguja. Ahí está. Y está como de cotelé. Si ustedes ven, cuando cerramos el anillo queda así como no va. Entonces la vamos a pasar bien al medio. Y ahora sí vamos a elegir el alto que le queremos dar para colgarlo de la rama. Por eso todavía lo voy a dejar ahí en suspenso para cuando llegue el momento de armar. Pero quiero mostrarles un detalle más. En sí el arbolito, así como está, divino, ustedes lo cuelgan donde les guste, le hacen el arito que corresponde. Pero miren si no es precioso para decorar en cualquier lugar. Bueno, este lo vamos a dejar en suspenso para cuando llegue el momento del armado. Quiero mostrarles algo más que podemos hacer, de hecho que hice para acompañar estos arbolitos. Acá tengo un color, un verde agua. Elegí este color clarito porque toda la vista la van a llevar ellos, los lentejuelones. Entonces también voy a cortar una hebrita más o menos larga y voy a enhebrar esas tirillas o guirnaldas de lentejuelas. Yo tengo estos lentejuelones que deben de tener mi edad aproximadamente. Si son como yo de guardar, y se hacen artesanía y guardan y guardan y guardan, bueno. No, mi edad no tienen, pero la edad de las trillizas seguro porque no saben, tienen un montón de años. Al primero le hago un par de nuditos ahí para que no se zafen. Ahí. Acá lo voy a cortar. Después le pueden poner una gotita de pegamento. Ahí no pasa nada. Pero luego van a ir enhebrando cual riestra de ajo. ¿Vieron cuando van atando los ajitos o las cebollas? Bueno, así. Le dan una vueltita más. Con eso es suficiente como para que quede trabado. Y esta es la idea. Acá me voy a traer unos cuantos. Así no cruzo la mano. Es ir enhebrando. Una aguja tiene que ser no muy gruesa porque los orificios estos, si bien es blandito el lentejuelón, se puede ir agrandando el huequito ese que tiene. ¿Ven? Lo van enhebrando así. Cada tanto le van poniendo un lentejuelón. Ustedes le van a dar el largo que les guste para que acompañe esta guirnalda de pinitos. Y yo tengo dos tonos de estas lentejuelones. Tengo unos en tono rosado y este en verde divino que para la ocasión está fantástico. Así que me voy a quedar haciendo este trabajito y ya comienza el armado de la guirnalda. Pero bueno, quería mostrarles qué simple que es. Miren qué bonito, no solo para estos arbolitos, los pueden hacer para un montón de otros proyectos. Así que me quedo haciendo un par de estas tirillas hermosas y ya armamos la guirnalda. Miren cómo preparé. Ustedes van a preparar según el largo de la vara que tengan, la cantidad de pinitos que tengan, que quieran agregar. Yo acá tengo 4. Tengo 2 rosados que están divinos y 2 verdes. Y por acá ya lo tenemos. Miren qué bonitos que quedan. Ahí. Yo después le voy a poner una gotita de pegamento acá en estos hilitos rebeldes. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que, miren, lo voy a atar ahí, a ver si puedo. Quiero mostrar y no cruzar mi mano. Los voy a atar ahí, va de nuevo, ahí va. Los voy a atar entre medio de los pinitos, estas tirillas. ¿Ven? Como ustedes lo vieron en la foto al inicio, que se veía precioso. Pero bueno, esta es la idea. Acá va a ir uno, por ejemplo, ahora lo voy a soltar. No lo voy a atar porque estoy haciendo todo con una mano. Le voy a dar unas cuantas vueltas como para que no se suelte. Acá va a ir uno y acá va a ir el rosado. Y a ver si puedo agarrar. Bueno, el rosado este va a ir del otro lado. Así. Entonces voy a intercalar uno y uno y que las tiritas también queden en distinta posición. Lo voy a armar y ya se los muestro terminado para no marearlos y, y que lo puedan ver y apreciar mucho mejor. Pero es la idea, lo vamos a atar o pegar entre medio de los pinitos.
¿sí? Como son 4 pinitos, bueno, hacemos entre medio de cada uno y en los extremos una de estas tiritas divinas que sigan decorando con un poco más de brillo, como si fuera poco lo que tenían. Así que bueno, ahí está la idea. Esta es una preciosa idea. Se los muestro terminado. Acá los acostamos porque es mucho más fácil mostrárselos acá en la mesa, pero le agregué una de estas lanitas para sujetar en la maderita y lo colgamos desde allí. Pero miren qué bonito, otro adorno más que hacemos para esta fiesta que tanto nos gusta hacer para cuando llega esta época tan linda, y a decorar nuestro hogar, como digo siempre, un detalle más, un trabajo fácil y muy muy bello para nuestra casa, nuestra familia, nuestros amores. Les dejo un beso muy muy grande, espero que les guste, que se pongan a hacer pinitos que son muy lindos y a decorar. Un beso enorme, nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias, chao, besitos.